Hola, buenas noches con todos. Qué gusto tenerles nuevamente en este webinar que va a tratar acerca de padres sobreprotectores, hijos débiles. Puede sonar una frase muy fuerte al hablar de hijos débiles, pero realmente cuando sobreprotegemos no formamos hijos con carácter, hijos fuertes, hijos que puedan enfrentar cualquier situación que se les presente en la vida cotidiana. Así que en esta noche yo les animo a que compartan el link y para que más padres con el anhelo de ser padres exitosos puedan participar de este desafío, de este tiempo de reflexión. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas. Quiero presentarles ahora a la magíster Pilar Almeida. Ella es la vicerrectora de Jezreel Academy. Una persona de amplia trayectoria, pues ha trabajado en todos los subniveles educativos con más de 500 familias y ha podido en ese trayecto, en esa larga experiencia, ver muchos casos tristes de sobreprotección, de las consecuencias que genera la sobreprotección. Así que, magíster, bienvenida a esta charla, a este desafío. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, queridos padres de familia. Pues es muy importante el tema que se va a tratar esta noche y creo que siempre a cada paso que damos como madres de familia, es ir aprendiendo. Cada desafío que se nos presenta con nuestros hijos, sean pequeños, sean adolescentes, siempre es importante aprender cada día más sobre justamente la sobreprotección, que es algo que parecería que en la actualidad no pasa, pero realmente sigue pasando y hay mucha sobreprotección de los padres y aún más después de haber atravesado una pandemia. Gracias por estar aquí. En Jezreel Academy estamos interesados de que los padres de familia reflexionen, recapaciten acerca de lo nocivo que es la sobreprotección. Y les quiero dar un dato estadístico. El 80% de madres de familia, ¿sí?, dicen que están sobreprotegiendo a sus hijos. La mayoría de personas tiene ese concepto de que realmente estamos viviendo el siglo de la sobreprotección y eso no ayuda al desarrollo de nuestros hijos. Pero, ¿qué es la sobreprotección, magíster Pilar Almeida? Bueno, la sobreprotección realmente es tratar de proteger, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Proteger que nada les pase a nuestros hijos y tratar de que ellos salgan adelante, pero cuando nosotros solucionamos sus dificultades, las situaciones que ellos atraviesan, entonces eso es la sobreprotección, estar sobre ellos en cada situación que viven. Pero la sobreprotección va más allá de del simple apoyo, control de los hijos. La sobreprotección es un exceso de control, es un exceso de protección cuando sobrepasamos los límites, cuando esa protección hace que se anule las características individuales de los hijos, se anule sus decisiones, sus características individuales, su capacidad de decidir. El padre de familia que sobreprotege anula la capacidad de desarrollo de sus hijos. Así que sobreprotección es esa protección exagerada que hay de parte de los padres de familia y no es bueno. Y no es bueno esto porque al final crea una relación de dependencia de los hijos y de los adultos. No sé si Pilar ha podido usted ver en algún momento dado que hay una dependencia producto de la sobreprotección entre los hijos y los padres. Usted ha caminado mucho tiempo con muchas familias, entonces creo que seguramente tiene muchas historias que contarnos. Bueno, tengo una en especial que siempre recordamos y es sobre la sobreprotección justamente del padre de familia hacia su hijo. Y estaba en un sexto, séptimo de básica y evadía todos los controles. Y siempre que ya le veíamos y estaba en el salón de clase dejándole a su hijo. ¿Y qué es lo que causaba en nuestro pequeño? Es que él esté inseguro y él, el pequeño, incluso cuando el papá ya estaba en el puente peatonal, el pequeño le seguía viendo hasta que desaparezca su papá. Y eso es la inseguridad que nosotros vamos creando de situaciones como esta que atravesaron nuestro pequeño. Entonces, realmente perjudica mucho, es un estudiante inseguro, ¿sí? Y también el autoestima tampoco tenía elevada justamente por esta sobreprotección, tomando en cuenta que nuestros pequeños de 4 o 5 años, los papás
les dejan en la puerta de la institución y no ingresan ya a las aulas. Y teníamos este caso en especial y que realmente ya poco a poco nuestro papito ha ido cambiando eso, pero ha costado mucho. Es decir, que el padre de familia no hacía lo que todos hacían, dejarles a sus hijos en la puerta de la institución educativa, sino que él ingresaba a la institución, miraba que su hijo quede en manos de la maestra, se aseguraba de que todo esté bien y se sentía él seguro, pero generaba inseguridad a su hijo. De hecho, la sobreprotección es esa preocupación excesiva o ese propósito de evitar a toda costa que los hijos atraviesen o pasen por algún problema o alguna situación de conflicto. Entonces los padres sobreprotectores tratan de evitar estas angustias, de esos conflictos que son parte del desarrollo de la vida, porque enfrentar un problema, una situación, que los estudiantes o los niños enfrenten un nuevo entorno, se acostumbran a un nuevo entorno, es parte de la vida. Yo recordaba que cuando nosotros comenzábamos en el año lectivo, y especialmente con los padres de familia primerizos, que son los que más sobreprotegen, ¿sí? Y tienen que dejarles a sus hijos en el preescolar. Y es del primer año que van a dejar a sus hijos en un inicial 2, en un preescolar. Y los niños, cuando no son seguros, o no tienen una buena autoestima o un nivel de seguridad, o no se ha trabajado en su esquema de madurez de acuerdo a su edad, si les dejan el primer día de clase, y los niños lloran desconsoladamente porque de hecho es natural, porque están enfrentando un nuevo entorno, un ambiente desconocido. Pero ¿qué pasa con los padres de familia? Al mirar que sus hijos lloran, están en esa crisis, los padres de familia no pueden asimilar esa crisis y terminan llorando junto con los hijos o pensando que están cometiendo un grave error y que están afectando la vida de sus hijos al dejarles en el centro infantil, al exponerles a una gran tristeza cuando se quedan en el centro infantil. Eso es sobreprotección. Cuando el padre de familia no deja que su hijo enfrente a su nuevo entorno, al nuevo ambiente. Y hay padres de familia que incluso piensan que están tomando una decisión equivocada al someterles a sus hijos a un nuevo ambiente y a ingresarles por primera vez a la institución educativa. No sé si usted ha visto muchos casos de estos. Bueno, es algo frecuente realmente con los más pequeños y algo que comúnmente pasa y es que no les damos justamente ese apoyo, esa ayuda a los pequeños y a veces los papás son los que terminan llegando más temprano o se quedan en la puerta esperando y sienten como papás el dolor, ¿no? de escucharle a su pequeño llorar. Pero siempre es importante que nosotros trabajemos justamente como papás y demos esa autonomía a nuestros pequeños y también ver que este espacio se abre justamente para que ellos puedan socializar, interrelacionarse con otros niños, con sus profesores y van a estar en otro espacio, en otro lugar muy diferente donde van a aprender muchas situaciones diferentes que van a ser para la vida. Y los padres no sobreprotegen en estas circunstancias cuando sus niños son pequeños y van por primera vez al centro infantil. Sobreprotegen cuando sus hijos ya adolescentes tienen que enfrentarse también a un nuevo entorno a un nuevo ambiente. Por ejemplo, cuando sus hijos te tienen que cambiar de colegio a un hijo adolescente. Entonces, y tal vez la dinámica del grupo hace que los estudiantes nuevos no sean aceptados rápidamente por el grupo. Y obviamente un hijo adolescente se siente no aceptado por el grupo porque es un nuevo entorno, porque hay una etapa, un tiempo de que ese círculo cerrado ese círculo cerrado de jóvenes se abra para recibir a un nuevo estudiante. Y esa crisis genera tristeza. Y cuando los padres de familia ven a un hijo adolescente triste, se preocupan en exceso y quieren evitar esa tristeza y toman decisiones equivocadas, vienen a la institución educativa o incluso piensan nuevamente que fue una idea equivocada cambiarle de colegio. ¿Sí? Eso es sobreproteger y también sucede con los hijos ya adultos, cuando tienen que enfrentar una responsabilidad en la universidad y tal vez hubo una carrera que está generando demanda en cuanto al tiempo de estudios, al sacrificio que tiene que hacer para estudiar, para malanocharse y su hijo en algún momento dado ya estudia en la universidad, dice, creo que esta carrera es demasiado fuerte, creo que me equivoqué, papá, mamá, y los padres de familia sobreprotectores, lo primero que le van a decir, hijo, si es que está demasiado fuerte, en todo caso piensa si es una buena opción, si es que no es una buena opción, si está generando tanto esfuerzo y desgaste, en todo caso busca otra carrera. Miren, esa es la sobreprotección y con los hijos profesionales también, cuando van a un trabajo y tienen un conflicto con el jefe, los consejos que dan los padres de familia sobreprotectores
y madres de familias sobreprotectoras es evitar que los hijos enfrenten la crisis, la situación, cuando esto es saludable para su desarrollo y su crecimiento, y los consejos que dan los padres de familias sobreprotectores no son los más adecuados. Y eso sucede en cada una de las etapas de la vida, ¿verdad? No sé si es que ha podido palpar esto en la vida cotidiana. Ah, sí, justamente creo que todos pasamos por la etapa de ser padres y todos en algún momento sobreprotegemos y no les dejamos justamente desarrollar esta parte. Y somos quienes justificamos como papás cada circunstancia, cada comportamiento de nuestros hijos. Justificamos cuando nuestros hijos incumplen una tarea. Justificamos nosotros y sobreprotegemos de esta manera a nuestros hijos cuando justamente ellos no han tenido un comportamiento adecuado dentro de sus aulas de clase y tendemos como padres a justificarles todo y no les dejamos que ellos reciban justamente la consecuencia a ese acto o a esa situación que ellos han creado y siempre tratamos de justificar como papás. Es más, nosotros decimos, vamos nosotros y yo te defiendo a capa y espada, eres mi hijo, pero no dejamos que ellos a través de ese error puedan aprender, puedan salir adelante. Y nosotros como papás queremos que todo esté lindo, todo esté bien, que no lloren, que no sufran. Y ese es el nivel de sobreprotección que nosotros como papás tenemos y muchas veces cometemos ese error. Siempre digo, tanto a los niños, jóvenes, adultos, a los docentes les digo, cometimos este error, pero eso nos sirve para aprender. Y de eso vamos a aprender y vamos a mejorar. Y creo que ese es el nivel que todos debemos alcanzar para no sobreproteger, dejar que nuestros hijos realmente asuman la responsabilidad ante cada acto que ellos cometen, sin que esto sea que les haga, si van a pasar por una etapa de sufrimiento, si de dolor, como en toda situación y que nosotros también lo hemos vivido, pero les va a hacer madurar, les va a hacer crecer y ser responsables. Entonces, debemos hacer cambios. Qué importante. Yo quisiera comentarles a todos y más bien desafiarles a que este espacio que ustedes están invirtiendo de tiempo genere un desafío. Si usted está sobreprotegiendo a sus hijos, es el momento de generar un cambio. Muchas veces cuando nosotros reconocemos y identificamos el problema de que estamos sobreprotegiendo, no debemos conformarnos a simplemente sentirnos culpables y dejarlo ahí. Más bien, nosotros debemos generar un cambio. Así que yo les desafío a que si usted, en el transcurso de este webinar, usted dice, este padre soy yo, o están hablando de mí, o lo que se está exponiendo es exactamente lo que yo estoy haciendo, no se ponga en condenación, que no genere amargura para su corazón, más bien un desafío. Esto que estoy haciendo no es lo correcto, tengo que hacer un cambio, dar un giro a mi vida. Pero bueno, ahora les quiero comentar un poco acerca de cuáles son las causas por las cuales los padres y las madres sobreprotegen. Una de ellas, una de las causas es que los padres queremos imitar el modelo de educación con el que nosotros fuimos formados. Y tenemos la idea de que como me educaron mis padres, así de la misma manera voy a educar a mis hijos. Y a veces las estrategias de educación, de guiar a los hijos que se dieron con nuestros padres, con la generación anterior, no se aplican porque antes había un modelo autocrático de disciplina donde la voz de papá y mamá era ley y no había punto a discutir. Ahora vivimos en un modelo democrático donde los hijos hablan de los mismos derechos, Entonces hay que contextualizar las estrategias de disciplina. Pero pasa también otra cosa, que cuando nosotros como padres tuvimos una mala experiencia con papá y mamá, un padre demasiado duro, un padre demasiado controlador, un padre o una madre ausente, lo primero que se nos ocurre cuando somos padres es decir, jamás voy a no voy a permitir que esa historia se repita con mis hijos. Yo no voy a hacer eso. Cuando yo tenga hijos, o sea, padre, voy a ser un padre que está más atento, que va a dar tiempo, que les va a dar todo lo que necesitan para que no sufran y pasen lo que yo he pasado. No sé si les ha pasado, han tenido esta reflexión, seguramente la mayoría ha pensado o se le ha cruzado por su cabeza esta idea, pero aquí cometemos un error y vamos al extremo. Porque justamente cuando pensamos que vamos a dar a nuestros hijos lo que no recibimos de nuestros padres, a veces nos vamos al extremo.
a darlo más allá de lo que ellos necesitan o lo que es adecuado. No, esta historia creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Pensar de esa manera. Así es. Creo que todos hemos pasado por eso y, por ejemplo, siempre recordamos y vemos retrocedemos en el tiempo y decimos, yo no tuve esto. Y nosotros incurrimos justamente, es por eso, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí me pasó. Y en tener los juguetes, yo solamente tuve una muñeca, me acuerdo, y siempre me acuerdo de esa muñeca en mi niñez. Y ahora yo veo el estante de juguetes de mis hijos. Yo digo, wow, ¿cuánto dinero he invertido aquí? Y no sé si les pasa, pero es una manera de sobreproteger. Y vemos todos, digo, aquí hay un gran capital. Si vendiera todo esto a lo que costaba, pues tendríamos mucho dinero aquí. Pero es una manera de sobreproteger y decir, no quiero que pasen lo que yo pasé. Yo no tuve, por ejemplo, juguetes y es a lo que llegamos, ¿no? Con la sobreprotección. O yo no tuve un padre que me dedicaba tiempo. Tuve un padre ausente y resulta que ahora lo que hacemos es estar sobre ellos. Dedicarles, no dejarles ni a sol y sombra a los hijos, ¿verdad? Porque como yo no tuve un padre que me dio atención, que me dio amor, vamos al extremo. Entonces, de esas cosas hay que tener mucho cuidado. Otra causa por la cual los padres y las madres sobreprotegen es cuando papá o mamá, perdón, tuvo una experiencia desagradable, una experiencia traumatizante, tuvo una situación posiblemente de acoso, de maltrato, o los padres de familia que tienen hijos con una discapacidad. Los padres de familia, cuando están en esas circunstancias, extreman las medidas por una mala experiencia que tuvieron. Si sufrieron acoso, extreman las medidas de protección a sus hijos y miran cosas muchas veces donde no las hay. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta es una de las causas, ¿no? Cuando los padres hemos pasado situaciones muy difíciles, muy duras, y tenemos mucha aprensión pensando que les va a pasar lo mismo. Y realmente si nosotros tenemos un control, un acompañamiento, un diálogo y una comunicación con los hijos, seguramente esas historias no se van a repetir, pero debemos tener un equilibrio en las medidas de control y justamente si pasamos de estas experiencias tenemos que tener cuidado. Algo que pasa y un ejemplo que les quiero dar cuando uno de los hijos ha pasado por una situación, tiene alguna discapacidad o tiene alguna situación de salud grave o muy relevante. ¿Qué es lo que sucede? El padre se vuelca, ¿sí? A proteger, a sobreproteger a ese hijo, dejando de lado a los hermanos. Y resulta que hay una situación de comparar de los hijos. Y ellos, los adolescentes, son duros y dicen, bueno, tú te preocupas solamente de mi hermana, sé que tiene una situación de salud o de mi hermano, y ella es tu preferido, es la persona que tienes de especial atención y de mí te has olvidado. Eso es sobreprotección y hay que tener cuidado. No sé si es que usted ha podido ver en algún momento dado una historia similar o personalmente le ha pasado. A mí me ha pasado ese tipo de cosas, pero lo importante es que recapacitemos. Sí, creo que como padres siempre pasamos situaciones y también las hemos vivenciado dentro de la institución. Y sí, justamente cuando ha pasado una situación, una pérdida o un accidente que justamente fue fuerte para el niño, para el adolescente, como papás se tiende a sobreproteger y el cuidado extremo justamente si es algo que no beneficia a nuestros niños y adolescentes. Siempre tenemos que tener cuidado y justamente y más bien brindarles herramientas en que ellos se puedan desenvolver en el entorno y ayudarles a una comunicación asertiva. Como papás lo que tendemos a hacer es hablar demasiado, a ser demasiado consejeros, pero no escuchamos a nuestros hijos. Y es algo muy importante que debemos enseñarles, de que ellos se puedan comunicar, que puedan confiar en nosotros, a pesar de la situación que como familia hayamos pasado o estemos pasando o atravesando. Entonces, siempre es importante que nosotros tengamos una escucha asertiva y receptiva y que podamos en medio de eso poner también límites a las situaciones que estamos atravesando. Recuerden estas cosas que acabamos de citar, que cuáles son las causas por las cuales, perdón, la redundancia, que los padres y las madres sobreprotegen. Primero es tratar de imitar el modelo con el cual nosotros fuimos educados
o ir al otro extremo cuando no recibimos la atención, extremar medidas. Otro punto importante es que sobreprotegemos cuando tenemos o hemos vivido experiencias duras, difíciles, o tenemos hijos con alguna discapacidad o están enfermos. Y un tercer punto para sobreproteger es cuando hay una holgura económica en casa, les damos a los hijos todo lo que nos piden y lo que no nos piden. Otro punto importante por los cuales los padres de familia sobreprotegen es como medida de compensación. Papá y mamá quieren ser los proveedores del hogar, nuestra generación actual de padres. Tenemos como una meta importante generar un recurso económico para dar estabilidad económica, ¿sí? Y material a los hijos, y descuidando la parte emocional, la parte afectiva, y no damos tiempo. Estamos en casa, pero estamos presentes físicamente, pero emocionalmente estamos en otro lado. No les damos tiempo, nos dedicamos al trabajo y debemos trabajar. No podemos pedir al papá y a mamá que deje de trabajar o que también deje de realizar sus sueños profesionales, de autorrealización. Pero el punto importante es que en medio de esas metas personales de papá y mamá, den tiempo a los hijos y dan tiempo a los padres, no los que tienen tiempo, sino los que quieren dar tiempo. Y como papá y mamá no dan tiempo ni dan atención a sus hijos, compensan Buenas sobreprotegiendo, noches. dándoles lo material, dándoles todo lo material, y muchas veces esa es una posición facilista. Si un hijo tiene alguna situación, como una medida de liberar esa carga, esa responsabilidad, ese trabajo que no ha sido el adecuado, les compro lo que no me piden, ¿sí? Les dejo hacer lo que ellos quieran hacer, dejo hacer y dejo pasar las cosas y no pongo límites porque estoy compensando, porque pobrecito mi hijo no he pasado, yo debo compensar el tiempo que no le he dado. Y hacemos de esta manera hijos débiles, porque ahora los padres no pueden decir nada a los hijos, porque los hijos primero le van a decir que yo tengo tus mismos derechos. Otra cosa, si nosotros no establecemos reglas, hacemos hijos débiles. Y es importante que nosotros formemos hijos con carácter, valientes, con autoestima, que puedan defenderse, que puedan tomar decisiones. Y bueno, nosotros les animamos este momento a todas las personas que tengan preguntas, también para que podamos interactuar, para resolver sus inquietudes, para generar un diálogo, porque los problemas que ustedes están pasando es el problema de muchas personas. Así que usted, mamita, madre o padre de familia, no es el único que tiene esas batallas. Así que pregunte con confianza, y creo que tenemos a Mónica aquí con una pregunta. Con mucho gusto, Mónica, adelante, con toda la confianza del caso. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi pregunta es esta. Tengo otro motivo por sobreprotección y sí me siento un poco apenada porque eso estoy viviendo ahora. Por ejemplo, tengo esa situación que me afecta porque veo que ahora no hay un ambiente sano. Por ejemplo, los chicos salen y van al colegio, a la escuela. Claro, obviamente ya llegan a una edad en que ellos quieren ir solos, pero ahora en esta situación tan compleja como estamos viviendo, que salen y no regresan a la casa, les roban. O sea, ¿cómo hacer con esa situación? Porque eso es lo que me atañe a mí y me preocupa porque, claro, uno, por ejemplo, yo me desarrollé en un ambiente diferente en el que yo salía, iba a jugar al parque, pero nadie me robaba, ni mucho menos pasaba algo así. Entonces, ¿cómo ahí canalizar la situación para que no exista una sobreprotección? Gracias. De hecho, hay más causas que generan la sobreprotección en los padres y las madres de familia, y el tiempo es corto, pero realmente uno de los motivos de sobreprotección es el nivel de inseguridad que nosotros vivimos. Hay una estadística que dice que en la generación anterior, el 95% de los hijos iba al colegio sin acompañamiento de los padres, Me vas a porque pegar. porque había un nivel de seguridad más alto. Ahora, lo que usted señala, Mónica, es una realidad. Los padres de familia sienten mucha inseguridad y por esa inseguridad sobreprotegen. Pero aquí hay varias cosas importantes. No podemos estar encima de los hijos todo el tiempo, o a veces la opción que toman los padres de familia es no darles permiso. No le doy permiso porque tengo tanta información de los medios de comunicación que extremo medidas, ¿sí? El contexto en el cual estamos hace que tenga muchas previsiones, que algunas son importantes, son necesarias, pero no debemos por eso coartar la libertad, los anhelos y la interacción social que tienen nuestros hijos. Aquí viene un consejo importante. Yo tengo dos hijas, tengo una hija de 28 y otra de 24, y he pasado lo mismo que ustedes, y siempre con ese temor. Por ejemplo, algo que es importante cuando nuestros hijos nos piden permiso, debemos de estar seguros con quién van. Eso es importante, conversar, dialogar. ¿Con quién van? ¿A dónde van?
irles a dejar, irles a traer. Si su hijo le dice, papá, resulta que me das permiso para ir a tal lugar y tengo que ir a retirar de ese lugar, pero después le dice, no, papá, estoy en otro lado, retírame de otro lado. Realmente son indicios para que usted esté atento de lo que está pasando. Otra cosa importante es que si sus hijos le piden permiso para ir a tal lugar, por ejemplo, a visitar a la casa de un amiguito, por ejemplo, yo jamás les di a mis hijos, a mis hijas permiso para ir a dormir en otra casa, ¿sí? Y cuando mis hijas pidieron permiso para ir a otra casa, tuve que hablar con el papá y la mamá para asegurarme de que el ambiente es el más adecuado. El ambiente es el más adecuado, siempre tener comunicación, indagar. Cuando mis hijas eran ya más grandes, me pidieron permiso para ir a la casa de una amiga, ¿sí? Y yo le dije, bueno, te voy a dar permiso, ya mi hija adolescente, me pides permiso para ir a la casa de una amiga, pero voy a hablar con la mamá o el papá a la casa donde vas a ir. Y mi hija me dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Qué vergüenza, me vas a hacer quedar mal. Y hay un diálogo, y hay que hablar con los hijos, que el control que hacen debe ser adecuado y es por el bienestar de ellos. Por ejemplo, si es que van a una reunión social, nosotros debemos saber exactamente dónde están, con quién van a estar, ¿sí? Y hacer las previsiones sin que eso genere que nosotros nos limitemos a darles permiso. Cuando nosotros no les damos permiso por temor a los hijos, ellos van a encontrar una medida para poder ir a los lugares y van a mentir. Entonces, si usted le da confianza a su hijo y sabe que usted está atento porque le ama, va a confiar y le va a decir, sí, papá, mamá, voy a este lugar. Entonces, es importante la relación de confianza. Si usted no les da permiso y tiene muchos temores, ellos van a encontrar el camino. Como aquel padre de familia que decía, que le dijo a aquella joven adolescente que le dijo a su papá que en la institución educativa les han dicho que tiene que hacer un trabajo grupal, pero resulta que no era verdad. Era un plan que tenían con sus compañeros para ir a una actividad. Entonces eso es importante que nosotros tomemos en cuenta, estar informados. Otra cosa, estar a tono con la generación actual, manejar las redes, Instagram, todas las redes para poder interactuar con los hijos. Otra idea en este sentido, para poder dar un consejo, una sugerencia, Mónica. Bueno, creo que siempre es importante la comunicación y todo extremo no es bueno. Unas veces sí, otras veces no, en las salidas, y siempre hacer, como yo digo, los convenios, ¿no? Con nuestros hijos es importante. Creo que en esta parte, como usted dice, la inseguridad es, ahora estamos atravesando eso en nuestro país y realmente, como usted dice antes, podíamos ir caminando y no pasaba nada. Pero sí podemos ir haciendo acuerdos y poder también enseñarles con el ejemplo. Vamos, tal vez hoy no en el auto, vamos en el bus, porque en algún momento va a necesitar coger un bus también. Entonces vamos en bus, que él pague el bus, vaya, acompáñele a cualquier lugar, vean en qué día salir juntos y que aprenda a coger el bus, ¿sí? Y usted va a decir, el horario también es importante, pero ir también en esta parte, en algún momento de la vida nosotros ya no vamos a estar y ellos tienen que estar seguros de lo que van a hacer, dónde van a estar y cómo pueden ellos solucionar las cosas, es muy importante. Los hijos cuando están en la institución educativa y en el nivel de educación media y bachillerato todavía siguen en una burbuja y depende también de la institución educativa y de la familia, que haya un esquema de cuidado, de control adecuado. Pero cuando van a la universidad, sus hijos solamente les van a comunicar. Sí, les van a comunicar dónde están y a dónde van. Y en algunos casos depende del tipo de disciplina que se haya establecido con los hijos, ni siquiera les van a pedir permiso, solo les van a comunicar. Entonces ahí es importante lo que dice Pilar, es que ahí debe prevalecer los principios y los valores que ustedes han implantado en sus hijos. Y eso no es una escuela en la cual usted le llama a sus hijos y les habla del valor del respeto, lo que significa el concepto. Se enseña con el ejemplo y con el diálogo. También tenemos una pregunta de Patricia, qué gusto saber que estamos interactuando. Patricia, adelante con su pregunta, con mucho gusto. Estamos aquí para poder responder, desafiar, motivar y animar. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me ha contestado con la pregunta de la señora anterior muchas cosas que yo quería saber, pero a ver, yo tengo 3 hijas, pero con mucha diferencia. La una tiene 26, la otra 17 y la otra 4 años. Entonces, para mí se ha hecho durísimo esta manera de sobreprotección, porque mi hija de 26, ustedes saben, era otros años muy diferente, que ella podía salir a jugar, que podía tranquilamente divertirse en la calle con sus amigas, qué sé yo.
Luego mi hija de 17 nació en el exterior, entonces ella ya no se acostumbró aquí porque había mucha delincuencia, no podía salir, se regresó al país donde nació y ella es diferente. Y mi hija, la primera en su mundo, ahora con 26 años empezó a salir, pero con una mentira yo ya le prohibí, yo no le dejaba salir. Entonces, ¿qué pasó? Mi sobreprotección hizo que ella se vaya de la casa. Ella dijo, bueno, mamá, ya estoy grande, tengo 26 años, me puedo cuidar, trabajo y me voy. Y se fue a vivir sola o sea, para mí fue un shock. Y ahora con mi hija de 4 años ya no sé qué hacer. O sea, a veces te pones a pensar y dices, ¿hiciste bien como madre? ¿Sobreprotegiste? O sea, ¿qué manera tengo ahora para cuidar a mi hija? Yo trato de no darle dulces, de cuidarle de la mejor manera. Y ella dice, no, mamá, tú no me das esto, ya dice, mejor me voy con mi papá porque tú no me dejas salir. Y tiene 4 años, va a cumplir 5 años. Y dice, no me dejas salir no quieres irme a dejar aquí a la casita de mi compañera para que juegue. Y a mí me da mucho miedo porque se oye tantas cosas que ya no quiero ni mandarle en el recorrido. Con eso les digo todo. Entonces, para mí es el miedo. Tal vez ahora es el miedo porque mi hija, la primera, dice, mamá, tú no hacías eso cuando yo era niña. Pero le digo, pues estábamos en otros años, ahora es diferente. Entonces sí se me ha complicado. Ahora algo que es importante, realmente tenemos que nosotros vencer el miedo, tener criterios adecuados y equilibrados. Yo tengo 2 hijas y cuando nuestros hijos van a estudiar fuera o están en otro país y ellos están dentro de otro contexto, de otra cultura, y cuando llegan los hijos de estudiar fuera o venir de otro país, ellos ya han vivido solos y los hijos han aprendido a defenderse, a actuar lejos de los padres. Y cuando regresan a casa, lo que queremos hacer nosotros manejar el mismo modelo como que los hijos son todavía adolescentes. Si usted tiene una hija adulta que trabaja, que ha vivido fuera, tiene su propia vida. No, la de sabe cuidar. 26 no, la de 26 no ha vivido en otro país, ella ha vivido siempre conmigo, o sea, yo vivía en otro país y ella se quedó con mi mamá, entonces después de muchos años volví y ya me quedé aquí, ya me quedé con ella y todo, pero claro, en cambio, la de 17 vive en Londres, vive sola, estudia sola, 17 años, vive sola, estudia sola. Y yo me siento segura porque yo sé cómo está ella, cuál mentalidad tiene y diferente, o sea, es muy diferente. En cambio, la de aquí, nació aquí, creció aquí y claro, siempre le protegimos. Entonces, en un momento dado, ella ya dijo, ya, o sea, yo quiero mi libertad, quiero salir a vivir sola, hacer mis cosas porque vio que su hermana también lo hacía, pero para mí fue difícil, para mí fue duro, yo Sí, es muy muy a difícil. rajatabla. Sí, es muy difícil. Cuando tenemos esa posición de a rajatabla, estamos sobreprotegiendo. Cuando no le damos permiso a nuestros hijos de hacer algo que ellos quieren hacer, van a terminar por exasperarse y van a terminar por tomar decisiones radicales, por ejemplo, irse a vivir solas. Muchos de los hijos pasan eso. ¿Por qué quieren irse a vivir solos los hijos? ¿Por qué? Porque realmente hay una presión y un control excesivo y que no permite desarrollar a sus hijos en sus características individuales, en su propósito de vida. Con la niña más pequeña, algo que es importante, primero es vencer el miedo, saber que estamos sobreprotegiendo, reconocer, identificar que estamos sobreprotegiendo. El tema es que haya un control y un acompañamiento y comunicación. Por ejemplo, si es que si su niña le pide permiso para ir en casa, ir a la casa de otro compañero, primero usted debe conocer el ambiente antes de decir no. Saber a qué familia va, con qué amigo es el que quiere ir o a la casa de qué amigo o amiga quiere ir. Debemos tener esa información porque eso nos va a permitir tener más seguridad y confianza de lo que vamos a hacer. Es importante tener un diálogo uno a uno con los hijos porque en la mesa, con la familia, los hijos no exponen lo que sienten ni abren su corazón a contar las cosas que les está pasando. Es un espacio aparte. Entonces es necesario que tengamos información de a dónde van, con quién van, ubiquemos la información del contexto donde están. Y si tenemos miedo en el transporte, mire con lo que ha pasado recién en el tema del transporte. A los padres de familia, todas estas situaciones les da temor. Pero ese temor estamos transmitiendo a nuestros hijos y cuando nuestros hijos también tienen temor y transmitimos ese temor, se hacen inseguros, no pueden tomar decisiones, titubean frente a decisiones o a la resolución de problemas y hay que tener cuidado en eso. Entonces, si le da miedo en el transporte, usted tiene que
hacer control, estar atento. Por ejemplo, acá en Israel nosotros siempre hemos tenido un sistema, un aplicativo de geolocalización. Los padres de familia saben, ¿sí?, cuando el transporte sale de la institución, cuando llega a casa, y el padre de familia puede monitorear. Y esto tiene que ver con la seguridad, no con sobreprotección. Entonces, establecer un diálogo, una comunicación, estar en control, pero un control que no sea excesivo. Pero si nosotros les encerramos a nuestros hijos en una burbujita, no van a saber cómo enfrentar la vida. Y lo primero que yo les sugiero es enfrentar y salir del miedo, haciendo acompañamiento, control, tener información. Pili. Bueno, una buena estrategia es que al inicio, porque lo que quiere nuestra niña es justamente ir y jugar con otros niños o con otras niñas. Entonces, una buena estrategia es que para conocer incluso a las otras familias, les invitemos a los niños a nuestra casa. Exacto, Sé que bien. va a ser al inicio como un poquito tener más niños en casa y un poquito como complicado estarles cuidando a todos, pero es una buena estrategia. Y así estamos conociendo a las otras familias y ellos también van a poder tener una buena relación con su pequeña. Entonces, esa es una muy buena estrategia. Primero invitemos a nuestra casa y ellos van a querer venir. Si ellos encuentran un ambiente agradable, los otros niños van a insistir también en visitar su casa. Entonces, ahí va a ir perdiendo un poco el miedo y también ella va a poder ir a visitar a sus amiguitos y a conociendo bien a sus familias. Bueno, ahora vamos a hablar de un poquito de los tipos de padres y madres de familia. Ahora les quiero comentar que hace una semana tuvimos en Israel un evento para padres. Aquí hacemos 2 eventos para padres con una plenaria y 8 talleres simultáneos. Y a mí me tocó hablar del tema del propósito y sacamos algunas estadísticas. Y una de las cosas que se establece es que realmente la educación de los hijos está sobre los hombros de las mamás, de las madres. Papá es proveedor, mamá es la que controla, la que establece las pautas de educación. ¿Y quiénes son las personas? Y perdón, no se enojen, no se molesten por lo que voy a decir, es una estadística, es real y lo vivimos aquí, trabajamos con casi 500 familias. ¿Quiénes son más intensos o más intensas al momento de guiar o controlar? Son las mamás. Los papás como que somos más light porque pensamos que nuestro rol ya se cumplió proveyendo. Entonces en eso hay que tener cuidado, hay que tener equilibrio. Los mayores conflictos que tienen los hijos a veces es con la mamá, más que con el papá en ocasiones. Y eso demuestran las estadísticas. Así que tengamos cuidado en que no seamos controladores, tan controladores que coartemos la libertad. Eso es importante. Hay distintos tipos de padres de familia. Hay uno que nosotros le llamamos el padre de familia dron. Ustedes saben lo que son los drones ahora, ¿verdad? Todo ya está de moda, los drones. Los drones obviamente monitorean, pueden controlar, pueden ver todo lo que está pasando y tenemos padres de familia que hacen ese papel de dron, que están siempre monitoreando encima de sus hijos, viendo hasta el último paso que dan. Es importante estar atento de lo que hacen nuestros hijos, pero cuando se pasa del límite del control adecuado, estamos realmente nosotros asfixiando y exasperando a nuestros hijos. Y debemos tener cuidado porque va a afectar en su relación. Sus hijos se van a distanciar. Si usted le exaspera a sus hijos, ellos se van a distanciar, se van a separar, no se van a comunicar. Entonces debe haber un control adecuado. Así que si usted es de un padre de familia dron, analice, piense a este respecto. Y vamos a responder ahora también a Brian, que tiene una pregunta. Adelante, por favor. Brian, ¿está por ahí todavía? Sí, soy yo, soy la mamá de Brian. Ya. Buenas noches. Mire, yo soy madre soltera, tengo un hijo ya de 17 años y bueno, en realidad yo sí creo que soy una mamá sobreprotectora y sobre todo por el hecho de que es mi único hijo. A veces sí le reclamo porque es un poco altanero. Parece que yo mismo hice a esa persona porque le he dado gusto en todo. A veces yo mismo me digo, el hecho de que él sea así es porque nunca le he negado nada. Soy de esas mamás que no pega, que siempre habla, no castiga. Y hay otras personas que me dicen que ponga mano dura sobre mi hijo, pero yo mismo me digo, es que es mi hijo, ¿cómo castigarle? Pero luego digo, no, tal vez debo ser un poco más dura y frenarle un poco. Usted me lleva a contestar algo que es importante. El concepto de disciplina no necesariamente es castigo, y el castigo no es maltratar. Así que le cuento que el 47% de padres de familia asocia a disciplina con castigo y maltrato. Y realmente no es así.
porque hay distintos mecanismos que tienen que ver a través del diálogo. Yo animo a los padres y madres de familia a que tengan un manejo de disciplina preventiva. ¿Y qué es lo preventivo? Trabajar en el corazón de los hijos, para trabajar en sus actitudes, en su carácter, para que no se conviertan en acciones externas. Pero de hecho los hijos que son hijos únicos, les va a pasar eso a las madres de familia, porque todo se vuelca a su único hijo. Y de alguna manera, y mucho más cuando la mamá es madre soltera, ¿sí? Obviamente le da un rol diferente a su hijo, le da un rol, a veces de un rol del padre, a veces del rol del esposo, aunque suene duro, las madres a veces confunden este tipo de situaciones y le dan responsabilidades que no les corresponden. Pero darles todo no ayuda, porque los hijos cuando les damos todo piensan que todo se lo merecen y ni siquiera son gratos, porque como todo lo tienen a la mano, obviamente no valoran. Eso es importante, pero yo quiero decirle algo. Nunca es tarde para generar un cambio. Y aunque parezca arar en el mar, el diálogo con sus hijos, buscar siempre diálogo, conversación, espacios de acuerdo a lo que le guste o le agrada a su hijo, va a ser productivo. Nunca es tarde para generar un cambio, incluso con los hijos ya casados. Hay madres que protegen a los hijos casados. Hay un taller que yo di hace algunos años a muchas madres de familia, se llamaba El vínculo exagerado de la madre con el hijo varón. Es decir, los hijos que tienen un vínculo, la madre ha creado un vínculo tan fuerte con los hijos varones, tanta sobreprotección, que cuando su hijo se case, ¿qué es lo que va a pasar? Va a valer más la palabra de la mamá que la del esposo. Le cuento que yo fui un hijo sobreprotegido, muchísimo. El único varón y 6 mujeres. ¿Sí? Pude salir de ese esquema ya con el paso de los años, pero no me hizo bien. Y no le juzgo a mi mamá, porque lo que quería es el bien para mí. De la manera adecuada o inadecuada, realmente son cosas que los padres de familia buscan siempre bien. Y a veces nos equivocamos porque trabajamos en función del acierto error. Pero ese vínculo exagerado de la madre con el hijo varón tiene que ver con sobreprotección, con darle todo, con mantenerle en una burbuja, con el esquema en el cual no le pongo límites, y cuando se case, ¿qué va a suceder? El mismo patrón va a manejar con su esposa, ¿sí? Va a ser tal vez un esposo autoritario, un esposo que no da valor a la palabra de su esposo, y el mismo esquema va a replicar con sus hijos. Así que debemos tener cuidado. Si usted está sobreprotegiendo a sus hijos, aunque parezca algo un criterio común que se repite, el tema de la comunicación, nunca es tarde. Busque espacios con sus hijos para hablar, para trabajar en el corazón. Encuentre el mecanismo, las cosas que a él le gusta. Busque el espacio, no se canse, no se desanime. Nunca es tarde para rectificar y no, dejar de sobreproteger a los hijos. Si es que él no se está portando bien, si está portándose de una manera altanera y grosera, también hay límites. Y usted debe establecer los límites. Y si debe establecer una corrección, no castigo, una corrección, debe hacerlo. Pero a veces los padres de familia, por evitar, ¿sí? El verles a sus hijos tristes o quitarles algo que les gusta y no verles tristes, ¿qué es lo que hacemos? No lo hacemos. Y estamos haciendo un hijo débil. Y eso no le ayuda. Entonces usted tiene que corregir esas cosas, establecer límites y no claudicar ante los límites. Si usted puso una consecuencia, no debe después desistir, porque los hijos no se rebelan a las reglas, se rebelan a la falta de reglas y a la falta de coherencia en las reglas y en los límites. Cuando usted un día dice sí y otro día dice no. Ay, es que ahora me convenció, pobrecito, qué pena, ahora los hijos son intocables, no les podemos decir nada, ¿sí? Pero lo que sucede es que usted debe establecer límites. Y si es que hay una crisis por ese límite, se pone triste, desanimado, le aplica a usted la ley del hielo, usted tiene que sobrepasar esa crisis con valentía, sabiendo que va a hacer bien las cosas y que es en beneficio de su hijo. Pilar, ¿qué opina de esta posición, de la situación que se está dando? Bueno, creo que siempre es muy importante trabajar justamente en que cada situación o cada acto tiene una consecuencia y trabajar justamente en esas consecuencias que conllevan los actos que tenemos. Y siempre, como decimos, todo extremo es malo. Y tenemos que buscar un equilibrio en medio de lo que está pasando con nuestros hijos. Y siempre, como decimos, el ejemplo es muy importante. Y yo creo que es fundamental no hablar tanto y más bien poner reglas claras, precisas y un ejemplo a seguir en nosotros mismos, porque a veces nosotros fallamos, como decía
el doctor, fallamos en cuanto a hoy día sí, mañana no, y ahí es cuando nuestros hijos se rebelan hacia nosotros y pasa el nivel del respeto. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta también. Los padres de familia dron son aquellos que están vigilando absolutamente todos los movimientos de sus hijos. Están atentos del más mínimo deseo o acción que ellos tienen y no les dejan actuar con libertad. Cuando somos o ejercemos esa parte o ese esquema de ser padres de familia dron, lo que hacemos es que no les permitimos que nuestros hijos desarrollen y manejen sus propias emociones, sus propios impulsos, sino que estamos controlando todo y no les dejamos actuar libremente, no les dejamos manifestar sus emociones, y cuando no les dejamos manifestar sus emociones, no conocemos a nuestros hijos, no sabemos sus emociones, sus sentimientos, y eso no nos permite dar en el clavo o actuar de manera correcta cuando hay una situación y un problema. Hay otro tipo de padre y madre de familia sobreprotector, es el padre de familia perfeccionista. El padre de familia que al mismo tiempo sobreprotege, no da libertad a sus hijos, pero al mismo tiempo le exige perfección y no le da paso. Es muy duro, es muy fuerte, ya tiene planificado todo el esquema de vida de los hijos y no permite que se desarrolle de acuerdo a sus metas, a sus anhelos y su propósito de vida. Entonces, los padres de familia perfeccionistas, sí, sobreprotegen de tal manera a los hijos que no les dejan desarrollarse por sí mismos. Eso es una realidad. Cuando somos perfeccionistas, y digo cuando porque yo viví esta parte de ser muy perfeccionista en las cosas y pretendemos que nuestros hijos sigan nuestro mismo ejemplo, cómo llevamos nosotros las cosas, y eso les hace daño a nuestros hijos, porque queremos que ellos alcancen un nivel y se destaquen dentro del lugar donde están en la clase. Y muchas veces nosotros cuando no conseguimos eso, vamos y como que somos hasta mucho más fuertes, y es un nivel de sobreprotección sobre ellos porque queremos que les vaya bien en la vida, que saquen buenas notas, que tengan una beca en la universidad, y nosotros, al ser perfeccionistas como padres, les hacemos daño en esta parte y no les dejamos muchas veces que ellos tomen decisiones, y no les dejamos muchas veces también que ellos se equivoquen. Porque si se equivocan, eso va a ser un aprendizaje rico para ellos y van a alcanzar un nivel de madurez. Entonces es importante que no sobreprotejamos de esta manera. Los padres de familia que sobreprotegen y son perfeccionistas están todo el tiempo encima de sus hijos, y algo que sucede con los padres de familia perfeccionistas genera mucho estrés en los hijos y hacen que ellos no sientan confianza porque el padre de familia perfeccionista ya tiene un modelo de hijo determinado y es el que tú debes alcanzar y no puedes salirte de ese esquema. Y ahí estamos sobreprotegiendo, porque ¿quién está determinando incluso la carrera que va a seguir su hijo? No es su hijo el que decide, sino soy yo. Y he visto casos de padres y madres de familia que presionan tanto a sus hijos para que sigan un esquema que incluso ha habido intentos autolíticos, es decir, de afectar su integridad física, y debemos tener cuidado con esto. Tenemos también otro tipo de padres y madres de familia sobreprotectores, que son aquellos que lo llamamos los quita obstáculos. ¿Quiénes son ellos? Es que los padres y madres de familia que ven cualquier cosa que impide que sus hijos avancen o caminen y hay algún obstáculo, son los que van limpiando el camino. Son los que van quitando todos los escollos, todas las cosas que les puede afectar, ponerles triste o dificultarles las cosas. Quitamos todas las dificultades, vamos limpiando todo el camino, quitando todos los obstáculos. Y con eso hacemos hijos débiles, que ellos mismos no asuman sus responsabilidades, que enfrenten el problema, que enfrenten la situación. Y enfrentar un problema y una situación a sus hijos hace que ellos puedan ver sus propias potencialidades, de lo que son capaces. Pero cuando les quitamos todos los obstáculos, no hacemos que enfrenten el problema y ellos no reconocen sus capacidades internas, en lo que pueden hacer las cosas de una manera efectiva y en las que les falta mejorar. Así que si tú eres un padre de familia que quita obstáculos, estás afectándole a tu hijo, haciendo un hijo débil. Déjale que él venza los obstáculos, que tu hijo, tu hija venza estos obstáculos, que avance, que ellos mismos vayan limpiando esos obstáculos y esos problemas que van enfrentando en la vida, a pesar de que sean niños, adolescentes o incluso, como les dije al inicio, así sean ya estudiantes universitarios o estén casados o sean profesionales. Por ejemplo, un hijo sobreprotegido. Cuando se casa, se divorcia, se separa de su esposa, tiene un conflicto, lo primero que va a ir es a la casa de mamá. Y la mamá le recibe con los brazos abiertos: mi hijo, pobrecito, ¿qué te hizo la...? Puntos suspensivos, ¿verdad?
Miren, porque a veces las mamás se expresan de esa manera, ¿no? Las mamás no tienen una buena relación con las nueras, los yernos nos llevamos mejor con las suegras, ¿sí? Porque las mamás tienen un modelo de esposa y que a veces tiene que ver con sus mismas características, sobreprotegemos. Piense en todo esto, reflexione, por favor, desafíese y haga un cambio. Pilar, ¿qué opina de esta parte también? Bueno, creo que siempre es importante que nosotros no seamos quien quite los obstáculos, sino que yo creo que siempre a través de el tropezarnos es un aprendizaje, como lo he dicho en esta noche, y creo que es importante que ellos aprendan a decidir. Y si ellos deciden, ellos van a saber que a través de esa decisión que tomaron en su caminar, en unas veces va a ser positivo y en otros no, pero eso le va a enseñar a crecer. Eso le va a enseñar a madurar, a ser responsable y a liderar también. Les cuento una anécdota en alguna ocasión. En Jezreel tenemos una política con los padres y madres de familia, que cuando hay conflictos entre los estudiantes, el padre de familia debe hablar con la institución, porque es la responsable de atender todas las situaciones que pasan dentro de la institución educativa. Pero hay padres de familia que cuando su hijo fue agredido por algún compañero, le llama a la madre de familia o al padre de familia a generar una fricción y una discusión, reclamándole por qué su hijo ha sido afectado o agredido por su compañero y llaman al padre o madre de familia y el problema se hace mucho más grande. No les enseñamos a nuestros hijos a defenderse, a decir no me puedes hacer daño, a decirle no me puedes agredir, yo tengo el derecho de decir no. Eso debemos enseñarles a nuestros hijos y les ayudamos de esta manera. Pero cuando tuve el caso de un padre de familia que cuando hubo una situación entre dos estudiantes, vino el padre de familia a buscarle. ¿Quién le agredió a mi hijo? A ver, ¿dónde está el chico que le agredió a mi hijo? Porque yo le voy a sacar la cara de mi hijo, porque yo estoy aquí para defenderle y no le va a agredir nadie a mi hijo y yo le voy a defender. Así que, ¿dónde está el chico? ¿Dónde está el joven que le agredió a mi hijo? Y todavía ha sido más grande que él. Miren, cosas que pasamos a diario aquí, pero quien tiene que aprender a defenderse es su hijo. Nosotros debemos de enseñarles. Cuando hay una situación extrema y requiere el apoyo del padre y madre de familia, correcto, por supuesto, pero a veces no dejamos que los hijos aprendan a defenderse. Y aquí pasamos muchas situaciones en Jezreel y nosotros tenemos un esquema de formación para los padres de familia, donde hablamos de todos estos temas con nuestra comunidad educativa para establecer padres eficaces, eficientes, entrenados sistemáticamente, que puedan ser los padres que sus hijos necesitan. Y hemos pasado muchas situaciones, ¿verdad?, de este tipo y muchas anécdotas que tenemos que contar. Y lo más triste es que nos sentimos frustrados cuando vemos que el padre de familia continúa sobreprotegiendo, no recapacita, no reflexiona y no da un giro. Así es. Bueno, siempre que tenemos situaciones, lo importante es siempre el poder tener esa reacción inmediata y poder justamente apoyarles y ayudarles a los niños y jóvenes. Y es importante que como papás no sobreprotejamos, incluso lo que hemos visto comúnmente es que el padre incluso trata de cubrir el comportamiento tal vez inadecuado de nuestros jóvenes o niños y sobreprotegemos ahí también, porque no dejamos que esté la consecuencia y en esa consecuencia, ¿quiénes vamos a estar alrededor? Todos para poderle apoyar y que salga adelante y que vea que en la vida siempre va a haber esto, va a haber consecuencias, sean positivas o negativas a los actos que tenemos. También tenemos, excelente, también tenemos otro tipo de padres y madres de familia sobreprotectores, los padres alarma. Los padres de familia que frente a cada cosa que tiene que hacer sus hijos, cada responsabilidad que tiene que asumir, no suena la alarma. Cuando usted pone en el teléfono, ¿verdad? A la hora de levantarse, tiene una agenda, tiene una cita, usted programa y el teléfono le recuerda, ¿verdad? Tiene una alarma. Tenemos padres de familia que se han convertido en el padre de familia, agenda y alarma. Entonces, todas las actividades que tienen que hacer sus hijos, el papá le recuerda, tienes que levantarte a esta hora, le despiertan, le hace levantar de la cama, le prepara el desayuno, le facilita todo. Le recuerda si tiene un cumpleaños, si tiene que saludar a alguien, si tiene que hacer una tarea, a qué hora tiene que llegar. Le dice absolutamente, le recuerda absolutamente todo, haciendo hijos débiles que no asumen sus responsabilidades. Entonces el padre de familia alarma le está recordando todo y le maneja la agenda de su hijo. Y eso no ayuda. Incluso con los hijos ya más grandes, por ejemplo, si su hijo tiene que cambiar un cheque, le pagaron el sueldo. Sí, bueno, ahora son las transferencias, ¿verdad? Y es mucho más fácil, todas las empresas lo hacemos de esa manera. Pero hay casos en que los hijos le piden que todo le dé haciendo su padre. Se convierte también en los padres de familia secretaria o secretario. Entonces, los hijos sobreprotegidos le ven al padre de familia como su secretaria, como su secretario. También le ven también como su empleado,
como la persona, como el sirviente, perdón la palabra que parezca fuerte, pero de hecho hay padres de familia que son alarma, padres de familia guardaespaldas, el padre de familia empleado, sirviente, que le da haciendo todo. El padre de familia guardaespaldas está atento para ver que nadie le toque ni nadie le afecte. ¿Han visto ustedes en las películas de que hacen los escoltas y guardaespaldas? ¿Ves? Apartan a toda la gente que se acerca a las personas famosas. Sí, hay padres de familia que lo hacen de la misma manera. Cuando ven cualquier cosa que puede generar tal vez una situación que pueda afectar a sus hijos, apartamos a la gente. Les aislamos a nuestros hijos para que nadie les toque. Es el padre de familia guardaespaldas, el padre de familia que sobreprotege, el padre de familia alarma, el que le da haciendo todo, la agenda, le lleva el control de las tareas, el padre de familia que le da haciendo todo. Le da haciendo todo, y también en este sentido hay varios puntos importantes que pasamos nosotros aquí en Jezreel. Por ejemplo, el padre de familia sobreprotector es el que le da haciendo las tareas. El padre de familia sobreprotector es que cuando es aquel, o madre de familia sobreprotectora es aquella que cuando su hijo no cumplió la tarea viene a la institución educativa a justificar el por qué no hizo la tarea y que le den otra oportunidad, y no deja que asume la consecuencia de que tenga una nota correspondiente a su falta de responsabilidad. Cuando el hijo se atrasa, el padre de familia viene y le justifica todo, y resulta muchas veces no con la veracidad del caso. ¿Sí? Le enseñamos a nuestros hijos a mentir para justificar. Entonces, me atrasé, es que yo tuve la culpa. Un día vino un padre de familia y dijo, mi hijo vino atrasado, se atrasó el examen, pero quiero decirle que él no es el culpable. Yo tuve la culpa, por mí se atrasó, yo me levanté tarde, yo no me desperté. O la madre de familia que le da haciendo las tareas, y nosotros vemos claramente que esto sucede. O la madre de familia que cuando hay un problema en la institución educativa o en el entorno con sus compañeros y hay una falta grave y le justificamos. Yo he tenido padres de familia en mi oficina que cuando sus hijos cometieron una falta grave, la institución va a aplicar una consecuencia, vienen con las pistolas desenfundadas, digo yo. Entonces vienen en una posición ya defensiva, sin saber que lo que está haciendo la institución educativa es un proceso formativo en el cual padres e institución debemos estar en común acuerdo, porque el espíritu de toda reunión para informar acerca de lo que está pasando con sus hijos es formativo, no es tachar a su hijo o estigmatizar a los hijos. Entonces es importante, el padre de familia que sobreprotege, justifica todo, y cuando hay una falta le tapa, perdón la expresión, pero eso sucede. Entonces usted debe entender, conocer las dos partes, dilucidar la verdad. Entonces, estas son las cosas que suceden en la institución educativa en Israel, pero siempre estamos tratando de motivar a los padres de familia a que no sobreprotejan porque hacen hijos saludables de esta manera, responsables y exitosos. Bueno, con esto creo que es sumamente importante que ustedes como padres de familia formen un equipo con la institución en la que están, ¿sí? Y si están buscando una institución igual con la que vayan ustedes a trabajar, siempre formen un equipo, porque si tenemos un equipo bien formado, pues tendremos un estudiante más fuerte, con un buen liderazgo, y a eso les motivamos en esta noche. Para ir terminando, voy a explicarles voy a enumerar varias consecuencias que resultan de la sobreprotección. Una de ellas es que imposibilita a los hijos a desarrollar sus habilidades, sus potencialidades. Otro punto importante es que afecta su nivel de autoestima y tenemos hijos inseguros, sin tener la capacidad de decidir o tomar decisiones. Otro punto importante es que genera dependencia. Los hijos sobreprotegidos generan dependencia de los padres. Están dependientes para cualquier cosa que tienen que hacer, están dependiendo de los padres. Si van a tomar una decisión, toman la decisión que los padres de familia les orientan. También tenemos una situación importante que los hijos sobreprotegidos o hijas sobreprotegidas generan con el paso en su vida adulta un gran nivel de insatisfacción con su vida. Se les hace difícil desenvolverse bien en su trabajo, en sus relaciones sociales, en sus relaciones sentimentales. Tienen un esquema de una relación tóxica. Les afecta gravemente en la vida futura la sobreprotección, en su vida como padres, en su vida como esposos, como profesionales, y eso es algo que nosotros debemos pensar, pero nunca es tarde para girar un cambio. Así es que si usted asistió a este espacio, lo importante de todo esto es que usted tenga el desafío, tome la decisión de generar un cambio. No queremos hacer una exposición magistral de lo que es la sobreprotección. El propósito de este webinar es decirle a usted, nunca es tarde para generar un cambio. Hágalo. Deje de lado la sobreprotección. Tenemos una pregunta de Sandra y ya vamos terminando. Ha sido un tiempo especial. Qué gusto es realmente estar con ustedes, y nuestra labor y nuestro propósito
es generar un cambio de mentalidad a padres y madres de familia. Así que, Sandra, adelante con su pregunta, por favor. ¿Está en el chat la pregunta? Si vamos con la pregunta de Estefanía. Adelante, Estefanía, por favor, con su Sí, pregunta. buenas noches. Yo tengo un niñito de 8 meses. Soy madre joven, pero bueno, yo siento que le protejo mucho. Pongamos cuando él ya está en el filo de la cama, yo digo, no, ya le cojo para acá, pero siento a la vez que él mismo se cuida, que él ya ve el peligro y se va a un lado. Él ya coge las diferentes cosas, se mete a la boca y digo, no, no, no te metas de eso. Y él como que obedece y bota por un lado y no, pero a la vez tengo miedo que le pase algo, le suceda algo. Entonces, no, no sé. Los seres humanos tenemos un instinto desde pequeños, de supervivencia, de protección. De hecho, cuando somos padres y madres primerizos, siempre tenemos muchos temores y es importante, primero, siempre dejar el miedo y algo que es necesario. Es importante que ustedes lean, investiguen, se informen, porque nadie y todos los padres, todos los que somos padres sabemos que no hemos hecho un curso y no tenemos todo un esquema de formación para ser padres, ¿sí? Y nosotros nos vamos desarrollando en la calidad de buenos padres con el acierto-error. Y cuando somos conscientes del error, ¿sí? Tratamos de mejorar las cosas. Pero hay padres de familia que no toman una decisión de generar un cambio. Con los niños pequeños, por ejemplo, algo que es importante con los más pequeños, cuando son desde recién nacidos, ¿verdad? Primero, por ejemplo, de acuerdo al proceso de su desarrollo madurativo cronológico, ¿sí? Y también de su desarrollo biopsicosocial, es importante, por ejemplo, que hay una etapa en que los niños deben dormir solos en su propio espacio. Hay padres de familia que les hacen dormir en la cama en medio de papá y mamá porque les da temor dejarles solos. Hay que hacer previsiones, estrategias de seguridad para que ustedes estén tranquilos y el control y acompañamiento es importante. Pero nuestros pequeños, por ejemplo, desde pequeños debemos enseñarles a hacer las cosas por sus propios medios, a establecer límites, a escuchar la voz de papá y de mamá, y debe haber un común acuerdo entre papá y mamá, también es importante, porque la disfuncionalidad afecta a los hijos y genera también sobreprotección. Entonces, si su niño está pequeño todavía, si usted ve que acata órdenes, indicaciones, sí, eso es importante, y usted debe confiar que su hijo va a escuchar, va a poder entender aún de esa edad cuáles son los requerimientos que usted tiene. Por ejemplo, si tiene sus juguetes desde pequeño, usted puede indicarle que cada cosa tiene un orden, cada cosa tiene un tiempo, un momento. Los hábitos son importantes. Tenemos aquí también una pregunta de Ariana, por favor. Adelante, y ya vamos terminando. Buenas noches, agradeciéndoles mucho por su esto enriquecedora, su charla. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué los papás transmitimos a nuestros hijos nuestras creencias? A mí me da miedo que mi hijo pierda el año, por ende yo estoy atrás de él preguntando los deberes y estoy, ¿qué fue? Como disco rayado. Entonces digo, no, pues, a ver, hijo, si usted, conversando con él, pero el hecho de que hay niños que vienen con déficit de atención, como es mi hijo, que ya está superando casi, le dieron de alta, pero siento que todavía le falta, o yo tengo la impresión, no sé, yo transmito mis miedos a mi hijo y digo, mi miedo a que pierda el año, mi miedo a que no logre ser responsable académicamente, mi miedo a que no llegue a la universidad, o muchas de esas cosas los papás tratamos de inclusive hasta el tiempo que damos en el trabajo, que tratamos de, a ver, hijo, ¿en qué te ayudo? Y nos metemos ahí y a veces digo, Dios, ¿será que estoy haciendo bien? Y claro, yo como una mamá sobreprotectora, porque sí lo soy, inclusive como secretaria o mamá agenda, porque creo que en algún momento las mamás somos eso en grande o en pequeña medida. ¿Cómo hacemos para quitarnos? Porque en realidad esto nace de un miedo a que los hijos no lleguen a alcanzar muchos temas, ¿no? Lo académico, lo económico, lo profesional, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos sugieren como profesionales? ¿Seguir
Muchísimas gracias por su respuesta, muy amable. La semana pasada hicimos nosotros una encuesta a 200 jóvenes desde preadolescentes, desde niños de séptimo de básica hasta tercero de bachillerato. Y les hicimos una pregunta. ¿Cuál es tu meta futura? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Y cuál es el sueño que tienes y qué es lo que más te preocupa? Y la respuesta generalizada fue que lo que le preocupa a sus hijos es alcanzar un título profesional. ¿Sí? Y tienen temor a no alcanzar el título profesional. Otros chicos preguntaron, ¿cuál es tu propósito en la vida? Ser millonario. Eso es parte de la generación actual. Si quedamos de importancia a lo material, no a ser felices con lo que tenemos. Y no está mal ser millonario, está perfecto. Pero debemos saber qué lugar ocupa ese propósito en nuestra vida. Cuando los hijos, cuando los padres de familia tenemos muchos temores, transmitimos esos temores. Y lo importante es actuar, sí, en fe, en la convicción de que su hijo va a estar bien. Y usted tiene que creer y confiar en su hijo. Si usted no cree y no confía en él, esa inseguridad le va a transmitir a él. Y él va a vivir inseguro. Y él mismo va a tener el mismo estrés que usted tiene de que si voy a alcanzar un título profesional, exactamente el mismo va a tener su hijo. Porque va a decir, ¿llegaré a ser un profesional o no? ¿Podré hacerlo? ¿Cumpliré? Entonces lo que hay que hablar siempre es en positivo. Y hay 3 cosas que debemos hacer con nuestros hijos. Y este es un consejo para todas las mamitas y para todos los padres. 3 cosas con nuestros hijos todo el tiempo. Palabras de afirmación. Qué excelente, eres excelente, tú lo puedes hacer, confío en ti. Afirmamos a nuestros hijos todo el tiempo, de hoy en adelante. Palabras de afirmación con su hijo. Eres excelente, realmente estoy segura que lo puedes hacer, ¿sí? Yo creo que eres responsable y no necesitas tanto control porque lo vas a hacer, pacto, compromiso y seguridad. Entonces, primero, palabras de afirmación, ¿sí? Luego vienen las palabras de amor, que sientan que es importante, te amo, eres importante para mí, te amo. Y nosotros llamamos dentro de nuestro contexto, bajo principios cristianos, palabras de bendición. Dios te bendiga. Eso es lo que nosotros hacemos. 3 cosas importantes. Dar un nivel de seguridad a los hijos. También es importante que el rol como padres y madres de familia debemos monitorear y no asistir a la institución educativa a apagar incendios. Debemos asistir a la institución educativa a tener una información permanente. Si su institución, como Yedrel, tiene una plataforma completa donde el padre de familia se entera de todo 24/7, también es necesario asistir, hablar con el tutor, mentor, con el coach docente de cómo está su hijo y de ahí ir haciendo ajustes, pero no necesariamente establecer un esquema de reclamo constante a su hijo, sino más que reclamo, más que exhortación, encontrar el camino y la estrategia para motivar a su hijo. Entonces, si usted está preocupada constantemente que cumpla las tareas que haga o no haga, se ha convertido en la mamá asistente, agente o alarma, ¿sí? Usted primero debe comenzar a confiar en sus hijos, tener un diálogo, tener una comunicación, hacer el control. Eso es necesario, es importante, pero confiar y tenga fe. Tenga fe que su hijo va a estar bien. Tenga fe que el papel que usted está haciendo está funcionando, porque usted no está confiando ni en usted mismo. Porque si usted está controlando, va a haber un efecto, pero que sea un efecto bueno, positivo, ¿sí? No de una exasperación o un control excesivo a su hijo, que a la final eso no va a ser bueno ni para usted ni para su hijo. No sé, Pilar, si quieren añadir algo más, porque ya estamos terminando y terminando este tiempo que ha sido, creo que muy productivo, y como les dije siempre cuando invito al webinar, sus expectativas van a ser suplidas. Aquí tenemos, perdón, Pilar, tengo una pregunta de Sandra también que nos mandó por el chat. Dice, yo tengo un joven de 21 años que se graduó y no ha podido ingresar a la universidad, y lo que hizo fue irse de la casa. Claro que yo, cada que puedo, le reprocho que estudie para que pueda ingresar a la universidad, pero apunta a la pagada y que yo puedo hacer. Gracias. Primero es importante, mire, está pasando algo con la generación actual. Si la generación actual piensa que se puede convertir en youtuber, ¿sí? O puede generar un emprendimiento y no estudiar la universidad. Porque hay la historia de por ahí de Mark Zuckerberg y de muchas personas que no tuvieron que ir a la universidad para ser exitosos, pero esa no es la historia común de todos. Hay que darles opciones a sus hijos. Cuando sus hijos pierden el propósito, usted debe ayudarle a encontrar el propósito. ¿Y cómo le ayuda a encontrar el propósito? ¿Qué es el propósito? La meta de vida. La meta de vida. Si su hijo perdió el propósito, es importante darle opciones. Por ejemplo, actualmente hay institutos tecnológicos, ¿sí? Tecnológicos que pueden ser más accesibles
más accesibles. Eso es importante para darle opciones, darles un abanico de alternativas, de oportunidades y también establecer límites. Si su hijo no, ha decidido no estudiar y seguir dependiendo económicamente de usted sin estudiar y hacer nada productivo, usted tiene que poner una regla y un límite, porque las cosas no pueden seguir así. Pero si le da temor, que si usted le dice eso, su hijo se va a ir de la casa, no va a regresar a la casa y peor, va a suceder una situación tremendamente desagradable, crítica, y si usted no enfrenta, no está dispuesta a enfrentar esa crisis, no va a poder saber si es que su hijo va a reflexionar o va a recapacitar. Y los padres, por no enfrentar la crisis, de poner un punto, un hasta aquí, un límite con sus hijos y les da miedo, se sigue en un círculo vicioso. Entonces, si su hijo no quiere estudiar, usted debe establecer límites, reglas y un punto. Si no vas a estudiar, tienes que trabajar, ¿sí? Tienes que sostenerte. Yo no te voy a sostener, no te voy a seguir pagando todo porque tienes que labrar tu vida, labrar tu futuro. Y estas son las opciones, este es el abanico de alternativas. Ponerle en contacto con personas que le puedan motivar, de carreras, de oficios. Y si el tema económico, si la universidad privada no está al alcance, tenemos que insistir dándoles opciones para que sus hijos se sigan preparando para dar las pruebas de universidad, que pueden entrar a una institución del Estado y buscarlo alternativas, opciones. El abanico de opciones son importantes. Así que eso es lo que yo le puedo comentar en este sentido, por el tiempo que nos queda corto. Bueno, vamos a terminar. Yo quiero motivarles de este momento. A que, bueno, si ustedes desean contactarse con Jezreel, somos una institución educativa que viene funcionando ya 25 años, estamos por celebrar nuestras bodas de plata y nosotros como institución nos hemos posicionado en el ranking de las mejores instituciones educativas del país ya por 14 años consecutivos. El ranking más alto que hemos logrado es ocupar el 4º lugar a nivel de los colegios mejor puntuados a nivel de todo el país. Tenemos una propuesta y 3 pilares para el éxito que hemos logrado, con un 99% de aceptación en las universidades de nuestros estudiantes y un 99% de aceptación de padres de familia, con una propuesta de alto nivel académico, una propuesta bilingüe y un programa de formación del liderazgo y del carácter para que sea una educación integral. Así que a todos los padres de familia que se contacten con nuestra institución educativa para solicitar un cupo y ser parte de este desafío, de este proyecto educativo disruptivo de avanzada. Sí, si ustedes se contactan esta semana van a recibir un descuento especial en el valor de la matrícula. Pueden contactar con nuestra institución educativa y van a recibir ese beneficio a quienes lo hagan hasta la próxima semana. Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Realmente es excelente que estén ustedes aquí. Y les cuento también algo, que estamos formando y creando una comunidad de padres eficaces, eficientes, padres que quieren ser los hijos que sus hijos necesitan. Así que ustedes pueden ser parte de esta comunidad. Tenemos un grupo en Telegram y estamos mandando información todo el tiempo, tips de apoyo, de ayuda para que ustedes en este proceso puedan avanzar y vencer todas las dificultades que ustedes tienen con sus hijos. Y si sus hijos son rebeldes o hay una situación que no ha sido la más adecuada, ustedes van a escuchar van a ver en el chat experiencias e información que les va a servir de mucho. Así que les invito a ser parte de esta comunidad para ser los padres de familia exitosos y cuidar su gran tesoro que son los hijos. Y bueno, Dios nos va a tomar en cuenta por lo que hemos hecho con nuestros hijos, cómo hemos manejado. Así que estén atentos de los próximos webinars. Tenemos un webinar cada semana con distintos temas. Van a haber temas muy relevantes y vamos a tener muchos más invitados también. Así que sea parte de esta comunidad. Y esto que hacemos es parte de la responsabilidad social que tenemos frente a la comunidad, frente al país, Jezreel como una institución de avanzada entre las mejores del país. Gracias por estar aquí. Les envío un abrazo y que tengan una linda y hermosa noche. Así que relájese, no se estrese, simplemente lo que hemos hablado ahora, no solo lo racionalice y diga qué buenas ideas o que la exposición estuvo bien, me parece bien, buen criterio, sino lo ponga en su corazón. Porque si usted lo baja de su cabeza a su corazón, lo que se está hablando ahora, usted va a tener una acción práctica, lo va a vivir y lo va a hacer y va a poner en práctica. Así que hasta la vista. Ha sido un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos y una invitación a ser los padres que nuestros hijos necesitan. Gracias por su tiempo y que tengan una noche bendecida.